Vamos a plantear de la lógica una pequeña, breve reseña histórica. Entonces vamos a plantear una pequeña historia sobre la lógica. Al estudiar la lógica podemos distinguir dos grandes periodos en la lógica. Un primer periodo que abarca desde el siglo IV antes de Cristo al siglo XVIII después de Cristo. Este primer periodo de la lógica se lo denomina o se la denomina lógica clásica o aristotélica. ¿Por qué se la denomina de esta manera? Porque el fundador de la lógica es Aristóteles. En este periodo se funda la lógica y su fundador es Aristóteles, aunque este filósofo propiamente no la denomina lógica, sino que la denomina organon, que en griego quiere decir instrumento. ¿Por qué? Porque para este filósofo la lógica era una ciencia propedéutica a todo conocimiento científico, no solo hacia la filosofía, sino a cualquier otro tipo de conocimiento. En Demócrito, en los escritos de Demócrito, aparece el término lógica. ¿Por qué? Porque en este primer periodo aparece la escuela estoica, la cual va a estudiar razonamientos que Aristóteles no tuvo en cuenta, que tienen que ver con la conjunción, con la disyunción, pero mientras que Aristóteles le llamaba organon, y en los libros de Demócrito aparece la palabra lógica, los estoicos van a hablar de dialéctica. Y es esta palabra con la que pasa esta disciplina, que luego en el siglo XVIII se vuelve a tomar el nombre de lógica de este autor. Con este nombre dialéctica pasa en el periodo medieval a conformar el trivium, que era la dialéctica, la retórica y la gramática. ¿Cuál es la característica fundamental de este periodo? Que la lógica, para el cometido de su objetivo, para el análisis del razonamiento, va a emplear el uso del lenguaje históricamente constituido. Esto implica que en este periodo la lógica estuvo totalmente apartada de la matemática. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la lógica, para poder cometer su objetivo, su cometido, que es el análisis del razonamiento, va a usar el lenguaje históricamente constituido. Fíjense que abarca más de 10 siglos de historia este periodo de la lógica. La lógica es tan importante que Santo Tomás dijo que es el conocimiento racional por excelencia. ¿Por qué? Porque la lógica es obra de la razón y versa sobre la razón. El segundo periodo de la lógica, ¿sí?, comienza en el siglo XIX. En este siglo XIX se produce una gran revolución. ¿Por qué? Porque aquí la lógica va a entrar en contacto, en relación con la matemática. Esto implica que en este segundo periodo a la lógica se la va a llamar lógica matemática o simbólica. ¿Sí? Pero antes de avanzar, debemos recordar un dato fundamental. En el siglo XVII hubo un autor, un filósofo y matemático llamado Leibniz. Este filósofo fue el primero que ya planteó esta relación entre lógica y matemática. ¿Por qué? Porque este filósofo va a plantear que es posible trasladar el cálculo y el procedimiento de las operaciones aritméticas, ¿sí?, fuera de la cantidad, creando un sistema simbólico que permita resolver la controversia entre filósofos y matemáticos. Sin embargo, obviamente, su obra no fue muy conocida en este periodo. Recién,
En el segundo periodo, cuando aparecen, por ejemplo, Peano, Morgan, Boole, hace su aparición la lógica simbólica. ¿Por qué? Porque son estos autores lo que encuentran la relación existente entre lógica y matemática. Mientras que en el primer periodo se usaba para el análisis el lenguaje históricamente constituido, en este segundo periodo va a aparecer un lenguaje simbólico. Pero también va a aparecer otro tipo de razonamientos que la lógica clásica no tuvo en cuenta, que son los razonamientos relacionales. Otra consecuencia de esta lógica en este periodo es que la lógica intenta mantenerse en un plano formal. ¿Esto qué implica? Que la lógica va a rechazar todo aspecto psicológico o nociológico. Por eso se va a plantear en un plano formal esta lógica. En breves palabras, esto sería una pequeña reseña de lo que es la historia de la lógica.